Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 52 del valle. Será un valle de reserva natural dedicado al café. Esta temporada del valle iniciará el 4 de enero a las 8 de la mañana de la hora universal y terminará el 25 a la misma hora. Esto significa que la temporada tendrá una duración de 21 días. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la zona horaria en donde te encuentres. Busca la zona de tu país para estar atento al inicio. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre todas las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario y además deberás juntar 1100 fichas de cada color. Todo esto durante los días que durará este valle. Para lograr tu meta debes juntar por día al menos 20 animales y 52 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será un café para llevar, algo diferente a lo que estamos acostumbrados y este cambio te encantará. El café es el nombre de la semilla del cafeto, un árbol que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de las rubiáceas. El cafeto posee de 4 a 6 metros de alto, presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca, sus flores son blancas y sus frutos se exhiben en baya roja. La semilla de este árbol, es decir, el café, suele medir cerca de 1 centímetro, siendo plana por una parte y convexa por la otra, con un surco longitudinal. Su color es amarillo verdoso. A la hora de hablar de café, no podemos pasar por alto el determinar que existen varios tipos de este producto y que se determinan en base al lugar en donde se producen. Así, por ejemplo, tendremos el café americano, que es el que se produce en Brasil y el Caribe, el árabe, que procede de Yemen y que se caracteriza por su sabor a fruta y su alta calidad, el de Asia y el de Hawái, que tiene un sabor ácido. El café suele tomarse durante o después del desayuno y es incluso considerado para muchas personas como único desayuno, aunque también se toma en diferentes ocasiones y a diversas horas del día, como en la merienda, después del almuerzo o cena, y es ideal para entablar conversaciones. En muchos países, por costumbre o tradición, se reparten reuniones familiares como funerales. Estas y otras razones hacen que sea una de las bebidas sin alcohol más frecuentemente usadas para socializar. El gusto por el café no siempre ha sido espontáneo en las culturas mundiales y en las nuevas generaciones, sino que casi siempre debe ser cultivado, puesto que su sabor original es fuerte y amargo. La cafeína es el componente estimulante principal del café, la cual es responsable de mejorar algunas funciones cognitivas como acelerar los procesos cerebrales y mejorar la memoria, además de estimular el estado de vigilia y la capacidad de concentración. Las formas más populares de tomarlo son negro y con leche, con o sin azúcar. También se suele añadir miel, crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor dependiendo de la receta. Hay diversas formas de prepararlo. Habitualmente se sirve caliente, pero también se toma frío o con hielo. En Argentina, Uruguay, España, Portugal y Paraguay es frecuente el consumo del café torrado o torrefacto, es decir, tostado con azúcar poco refinada. La leyenda más conocida sobre el descubrimiento del café proviene de África. Según la leyenda, un pastor llamado Caldi notó que sus cabras se volvían más enérgicas después de comer las bayas rojas de un arbusto. Caldi probó las bayas y experimentó una sensación de vitalidad. Luego compartió este descubrimiento con un monje, quien comenzó a usar las bayas para hacer una bebida que lo ayudaba a mantenerse despierto durante las largas horas de oración. A partir del siglo XV, el café comenzó a difundirse por la península arábiga. Los comerciantes árabes llevaron las semillas de café a Yemen, donde se comenzaron a cultivar. El conocimiento de la bebida se extendió a través de la región y se establecieron los primeros cafés en ciudades como Damasco, Bagdad y El Cairo. La planta de café llegó a las Américas en el siglo XVII. Aunque la introducción del café en América fue inicialmente lenta,
Eventualmente se establecieron plantaciones en América Latina, especialmente en Brasil, Colombia y América Central. Actualmente la planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales como Brasil, Vietnam y Colombia, principales productores de café mundial. Brasil concentra un poco más de un tercio de la producción mundial. Los granos del café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados internacionales y a menudo suponen una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones productoras. A lo largo de los siglos, el café ha tejido una rica historia que va más allá de sus granos. Nos ha llevado a través de culturas, tierras y momentos históricos, recordándonos la conexión humana que compartimos a través de esta humilde taza. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir esta decoración especial debes juntar por día al menos 20 animales y 52 fichas de cada color. El 4 día inicio de la temporada tendrás que recolectar 20 animales y 52 fichas de cada color durante el transcurso del día. El lunes 8, día quinto de la temporada, debes tratar de tener al menos 100 animales recolectados y 260 fichas de cada color. El lunes 15, día 12 de la temporada, la cantidad de animales recolectados será de 240 y 624 fichas de cada color. El lunes 22, día 19 de la temporada, la cantidad de animales recolectados será de 380 y 988 fichas de cada color. Y para el miércoles 24 y hasta la madrugada del 25, último día de la temporada, deberás tener ya los 400 animales recolectados y las 1100 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. En caso de que no estés interesado en esta decoración especial, también podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas de cada color o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada de Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje al café. Espero que con esta pequeña guía puedas tener un mejor cronograma en la recolección de animales y puedas obtener esta decoración especial para que la sigas coleccionando. Aquí podrás ver el tamaño y forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de buen tamaño, un auto clásico color fucsia en el cual 4 grandes amigos toman una rica taza de café y se van a divertir. Podrás observar cómo estos 4 amigos disfrutan del café. Es una decoración que se sale de la rutina de otras que hemos tenido en temporadas anteriores y nos servirá para alegrar nuestra granja con una rica taza de café. Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada 52 del Valle en Hay Day. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.